tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estamos ya listos para informarle de lo que está ocurriendo en nuestro Congreso Federal en este proceso de renovación de legislatura. Estamos transitando de la 63ª a la 64ª legislatura. Todo esto lleva un proceso que está normado, no es algo de ocurrencias o de acuerdos. Todo este proceso de renovación institucional en ambas cámaras del Congreso Federal está normado en la Ley Orgánica del Congreso y también en algunos artículos de la Constitución. Y por supuesto hay prácticas parlamentarias de las áreas parlamentarias y administrativas y por supuesto de las secretarías generales que legislatura tras legislatura hay antecedentes que permiten que la renovación sea ordenada en tiempo y forma. Vamos de inmediato con toda la información. En el Senado de la República continuó el foro de análisis de las reformas estructurales convocado por el Instituto Belisario Domínguez. Se hizo un balance de la reforma laboral aprobada por el Congreso Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, una de ellas. Jesús Baldo Martínez del Instituto Belisario Domínguez señaló que fue una oportunidad para reposicionar el tema laboral en la agenda nacional, para discutir estos temas respecto a la creación de empleos, salario mínimo, informalidad. Sin embargo, las expectativas fueron sobreestimadas. Las expectativas sobre la creación de empleo, la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad, pues fueron francamente sobreestimadas. El alcance de estas medidas instrumentadas pues es más bien limitado, particularmente teniendo en cuenta una cosa fundamental, que es que la creación de empleo depende especialmente de la generación de inversión. Bueno, y aunque las cifras han disminuido ligeramente, continúan los empleos informales. Esto aseveró el especialista, quien explicó que los retos en materia laboral continúan, ya que también dependen de la productividad en el país. Indicador, la meta está muy lejos de cumplirse. Y si observamos además el otro indicador, el indicador de la productividad total de los factores, incluso la productividad ha sido decreciente. Por lo tanto, pues los logros en esta materia son pues más deficientes que lo que podemos señalar como virtudes. De hecho, algunos autores señalan que la productividad pues es más bien un problema estructural y una consecuencia del bajo crecimiento económico. Arturo Alcalde Justiniani aseveró que supuestos de la reforma laboral han sido ignorados, como los límites para el establecimiento de los salarios caídos que buscan que juicios no duren más de un año o reglas para el outsourcing que no fueron respetadas. La creación de algunos contratos temporales, contrato de prueba, contrato de temporada, contrato de capacitación, que yo la verdad tengo mis dudas de si estas consecuencias, digamos, en materia de informalidad, en materia de productividad, en materia de incluso salarial, sean productos propiamente de esa reforma, sino como bien señalaba el doctor Jesús Baldo, ¿no? Martínez nos señalaba, son más bien producto de la política económica. Bueno, el reconocido especialista en materia de derecho laboral dijo que en la actualidad el panorama es sumamente difícil por el empleo informal y por la simulación de contratos. Además de una ineficacia total de los derechos colectivos, lo cual obviamente coloca a los trabajadores en estado de indefensión. Contratación colectiva de protección patronal del orden del 92%, o sea, más del 90% de los contratos colectivos en nuestro país son falsos, son productos de un acto de simulación, con un altísimo contenido de corrupción, donde el empresario pues pone al sindicato de su preferencia. Y desde la aprobación de la reforma laboral de 2012, la reducción de la informalidad ha sido solamente de 3 puntos. Esto lo señaló David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero otra vez está México con una informalidad muy alta, y cuando digo muy alta, 30 puntos mayor que en Brasil, por ejemplo, que incluso es algo más pobre, ¿no? Estamos hablando de tasas de informalidad muchísimo mayores que en países de nuestra región con PIB per cápita similar. En la región de América Latina, México ocupa uno de los peores lugares en esta materia, señaló el funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, que remarcó los bajos salarios, la falta de representatividad de los sindicatos y las brechas de género.
realmente tenemos un mercado laboral con muchísimos problemas. Aún en una región con muchos problemas de sus mercados laborales, México es de los peores. Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral Nacional de la Coparmex, señaló que a la población se le vendió la idea de que la reforma laboral sería la reforma del empleo y la realidad es que no generó puestos de trabajo. Sin embargo, sí rompió el paradigma de que la ley del trabajo no se podía reformar. La verdad, sí, yo creo que para la mayoría, sobre todo de los especialistas, la reforma constitucional en materia de justicia laboral pues fue de repente una sorpresa. Si bien estaban en los trabajos de justicia cotidiana, el producto de esa iniciativa de reforma constitucional, pues no cumplió lo que regularmente se tiene que hacer en las legislaciones y más en nuestra legislación o en temas laborales, es la consulta a los sectores. Explicó que durante la redacción de la ley, de la reforma, no hubo diálogo social con los sectores productivos, que a final de cuentas son los que terminan afectados. También se refirió a las malas prácticas sindicales. La sindicación es un derecho de los trabajadores, no es una obligación. De ellos depende el pertenecer o no a un sindicato, y en el mundo lo que ha crecido es precisamente la disminución de la representación y representatividad, y ¿a quién hay que echarle la culpa? Pues desafortunadamente a malas prácticas.